Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigos y amigas de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, Mayerlin. Buenos días, Mayerlin. ¿Cómo has estado? Muy buenos días, Luis. Excelente. Oye, feliz martes para todos. Qué rico. Sí, ya es martes. Sí, ya es martes y con mucho frío. Y con frío, así es. 47 grados estamos. Así es. Son las 9 de la mañana de hoy, 24 de octubre. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy tenemos un invitado bien interesante, el embajador Héctor Quintero Montiel, ex embajador de Venezuela en Ecuador en tiempos recientes. En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que yo diría Daniel Noboa, retos y expectativas de un nuevo presidente de Ecuador. Daniel Noboa, como ustedes saben, fue electo presidente de Ecuador hace apenas una semana atrás. Y bueno, es un país reto, es un país con una cantidad enorme de problemas, pero quizás una de las limitantes, a mi modo de ver, ya el embajador Quintero nos podrá aclarar cuál es el futuro. Es el tiempo, es año y medio nada más que va a tener en este periodo, porque va a completar el periodo de Lazo. Pero no solamente eso, sino que además América Latina, o América del Sur más precisamente, en estas 2 últimas semanas que han pasado, bueno, han habido cosas extraordinarias, como es el caso de este domingo, dos elecciones, una elección primaria en Venezuela, cuyos resultados ya se sabían en todo caso, que la señora María Corina Machado va a sacar un número extraordinario de votos, y por supuesto lo que sucedió también el domingo en Argentina. Pero bueno, vamos a conversar de Ecuador. Buenos días, mi estimado Héctor, ¿cómo has estado? Buenos días, Luis. Bien, gracias a Dios. Aquí un poquito ya más fresco aquí abajo. Sí, ¿no? Sí, yo me imagino. Pero ayer, incluso viendo las temperaturas, vi que había bajado bastante. Bueno, sí, para los calorones que estaban haciendo, verdad que ha bajado mucho, ¿no? Sí. No quiere decir que esté fresco como allá en Atlanta, tan fresco, ¿no? Pero aquí no andamos de suéter todavía. Aquí ya andamos de chaqueta, y chaqueta bien abrigada. Pues bueno, realmente ha pasado muchas cosas en América Latina, pero la primera que nos pasó más recientemente es la elección de Daniel Noboa como nuevo presidente de Ecuador, con un porcentaje de voto interesante, pero mi pregunta, que creo que la conversamos en año y medio, que este señor, con toda la buena intención que pudiera tener, en año y medio, con una crisis económica, un déficit presupuestario tan grande, le va a ser difícil cumplir. ¿Cuáles son las perspectivas de Daniel Noboa en este periodo, Héctor? Bueno, la verdad es que no la tiene fácil Daniel Noboa. Primero, hay una cuestión de la poca experiencia política, a pesar de que, bueno, su padre participó en 5 elecciones. No llegó a ser elegido, siempre llegaba a la segunda vuelta, pero en la segunda vuelta se acababa esa elección. Pero bueno, tiene esa experiencia del papá. Ha sido, su padre es uno de los empresarios más exitosos en el Ecuador. Sí. Y él también, por su parte, que se ha formado al lado de su padre. Sí. Con una buena formación universitaria.
y una muy buena formación universitaria, Sí. correcto. Y creo que es una persona, y siento que es así, una persona ecuánime, tranquila. No es, si lo comparamos con Milei, pues creo que es lo totalmente opuesto a Milei. Claro, claro. Es una persona que parece responsable, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. A pesar de todo lo que decían las encuestas, que por cierto que tú has mencionado lo que pasó en Argentina y en Venezuela, ahí en Ecuador, las encuestas, no sé qué parece que no están utilizando los patrones de medición de opinión correcto, pero también fallaron en Ecuador. Al principio, a principios del mes de julio, agosto, más o menos, la diferencia entre él y Luisa González era de un 10 puntos. Terminó siendo 5.25. Él tiene un gran reto, porque como bien lo dices tú, en 1 año y medio no se solucionan los problemas de Ecuador. Primero, porque Ecuador no lo puede agarrar con una grúa y cambiarlo de sitio, ¿no? Sí. No, ahora me mudo para este sitio. Él está en el camino o en el corredor, vamos a decir así, de la droga. Está entre el medio del Perú, Colombia, con un acceso al Pacífico, que como ya se ha descubierto, que está bastante descuidado en cuanto a la vigilancia antidroga por la poca cooperación de esos países. El único sitio donde hay una base naval americana que todavía se mantiene, a pesar del año y tanto que tiene Petro en el poder, es en Colombia. Pero en Ecuador la sacó Correa. Lenín Moreno no pudo traerla de nuevo, y Lazo tampoco. Y en Perú, bueno, ya sabemos la inestabilidad política de Perú, que es bastante grande, ¿verdad? Entonces está en el medio, y ese corredor para la droga hacia Estados Unidos y Europa es toda la cuenca del Pacífico. Eso por un lado. Y eso ha creado un gran problema, porque es la presencia, lo hablamos en la otra vez, de los carteles mexicanos y inclusive de los carteles europeos, sí, en el tráfico de droga, que están ahí asentados. Ese es un primer reto que él tiene, enfrentar eso, porque se ha creado una gran inseguridad dentro del país. Indiscutiblemente, la seguridad personal ahorita, sobre todo en la zona de la costa en Ecuador, es bastante complicada. O sea, hay secuestros, hay atentados, hay, como vimos el de Villavicencio, y hay una cantidad de cosas donde se manejan estos grupos de la cárcel. Sin embargo, el otro problema que tiene Noboa va a ser el siguiente: la concordia política en Ecuador. ¿Por qué llamo yo esto concordia? Porque la composición de la Asamblea Nacional está muy repartida, sí, entre diferentes partidos. Sí. Y él lo único que tiene son 14 diputados de 137, mientras que la Revolución Ciudadana, apoyada por el correísmo, tiene 52 parlamentarios. Entonces es una gran diferencia, y ya va a ser. A pesar de que la noche de las elecciones, la candidata Luisa González y la presidenta de esa agrupación política, Revolución Ciudadana, dieron unos mensajes de optimismo, de esperanza, y que se pensaba que se iba a crear un clima en verdad que permitiera reconstruir ese Ecuador que todos ansían. Pero lamentablemente, por un lado, en su exilio político en Bélgica, el expresidente Correa se manifestó todo lo contrario.
esas declaraciones de Correa produjeron la renuncia de la presidenta del partido y muchos militantes han comenzado, inclusive de personas que aparentemente pertenecen a este partido y que fueron elegidos al Parlamento, en eso está en discusión en estos días, se han venido alejando de la Revolución Ciudadana, porque creo que se han comprendido que si no hay una concordia, si no hay una unidad nacional, no se va a poder avanzar. Por otro lado, una cosa muy interesante que veo yo en la victoria de Daniel Noboa es el surgir de nuevos líderes jóvenes, o sea, el relevo generacional se produce aquí. Y lo estaba diciendo yo por ahí, o sea, saldrán estos Stone Snyder, que fue vicepresidente, saldrá Juan Carlos Holguín, que fue canciller ahora con Lazo, y o sea, y hay Yacu Pérez, que son jóvenes políticos ya, y le darán un paso atrás a la vieja política. Y eso va a ser interesante, ese periodo. Claro, el tiempo que tiene es muy corto, y como tú bien lo dices, va a ser difícil que en ese periodo de tiempo se pongan de acuerdo para hacer un buen gobierno. Sí. Pero bueno, debemos ser optimistas de que alguna cuestión, porque 18 meses pasan muy rápido. Pero rapidísimo. Y prácticamente después viene la campaña electoral siguiente para cumplir el periodo del 25 al 29, y allí puede competir Noboa nuevamente, porque claro, esto fue una elección extraordinaria que se produjo, entonces puedes participar. Yo veo que va a ser un poco complicado, pero no difícil. O sea, si todas las fuerzas, tanto políticas, económicas y sociales del país, se pueden poner de acuerdo, posiblemente Ecuador tomará su sendero, ¿no? Sí. Fíjate. En cuanto a lo que tú me preguntas de lo que ha pasado, bueno, mira, América Latina no deja de sorprender todos los días. Y te digo, vuelven a fallar las encuestas. En Argentina se impuso Massa contra viento y marea, ¿no? Pero en estos días, yo no sé si tú viste una declaración del presidente Mujica de Uruguay. Sí, claro. Que decía, bueno, que empezar todo, o como decía un amigo mío también, el problema es que la Argentina tiene dos mitos que caminan casi como hermanos siameses: el tango y el peronismo. El tango nació en los 40 y el peronismo nació en los 40. Claro, entonces sí, caminan y forman parte de la... Hermanos gemelos. Hermanos gemelos y van de la mano. Perdona que te interrumpa. Tú sabes que yo tuve una gran amistad con un artista argentino cuando vivía allá, siempre se me olvida, Cabrales. Ajá. Así es. El gran cantor de Argentina. Ajá. Y él, en una noche que fue a la casa, me dijo: mira, Luisito, ¿cómo te explicarías tú cómo es un argentino cuando tú ves y buscas las fechas en donde salieron, en donde se escribieron esos tangazos, que ellos les llaman tangazos, los tangos más populares, esos tangazos que derraman sangre, tristeza y persecución y odio, fueron los mejores momentos de Argentina? Sí, van muy unidos de la mano, ¿no? Sí. Y bueno, se corrió esa sorpresa ahora, y bueno, ayer estaba viendo en las noticias, como que estaba viendo que, bueno, se están conversando con Bullrich a ver si obtienen mayor votación Milei. Pero entonces ahora tú estás en una disyuntiva, tú no sabes cuál es peor, ¿no? Sí. Massa o Milei. O sea, entonces, bueno, la sensatez, aunque ayer Milei dijo, posiblemente tuviste, que iba a conversar con la gente del Bullrich, pero en cuanto a participación en el gobierno, lo cual a lo mejor podría frenar esos ánimos tan caldeados que tiene Milei.
Vamos a ver si eso sucede primero. Sí. Así que vamos a ver. Y en Venezuela fallaron las encuestas de todas maneras. O sea, a pesar de que no erraron la triunfadora, pero sí erraron los porcentajes, porque nadie se imaginó que fuese a terminar en un 93% de la votación de las primarias María Corina Machado. María Corina ha sido una perseguida desde su inicio en la política venezolana, cuando fue elegida diputada a la Asamblea Nacional, y donde la votaron sin juicio, de acuerdo con la Constitución, y sin frenos. Era como cuando estábamos muchachos que lo votaban a uno de clase porque se portaba mal, ¿no? Usted se va de aquí, como si aquello fuera un colegio público, una cosa de esa. Y bueno, usted se va de aquí, y nadie más dijo nada. Y ella silenciosamente ha venido haciendo. Claro, hay el problema de la inhabilitación. Y una inhabilitación per se, porque tú y yo hemos sido funcionarios públicos, es totalmente inválida. Por lo siguiente, si tú no has manejado dinero público, tú no puedes tener una sentencia por la Contraloría General de la República. Y ella nunca ha manejado dinero público, porque a ella le pagaban su sueldo en el Congreso. Sí. No era que ella se cogía los reales del Congreso, no hay nada, entonces no hay prueba, pero todo ha sido montado. Y ahí hay un gran conflicto, porque inmediatamente ayer, yo creo que a lo mejor también lo viste, el Departamento de Estado dijo que si no se habilitaba a María Corina, ahora habló con propiedad porque ya es la candidata de la oposición, si no se habilitaba, simplemente se revertía la medida de la suspensión de las sanciones. Así que vamos a ver en qué pasa, ¿no? Pero lo que sí demuestra es que lamentablemente en nuestra región sigue dando tumbo. Bueno, y el próximo fin de semana tenemos las regionales y municipales en Colombia. Sí, sí. Entonces es difícil la situación. Sí, definitivamente. Un poco volviendo, yo coincido contigo con respecto a Argentina y Venezuela. Yo creo que los argentinos, al fin de cuentas, pensaron... Bueno, hay varias cosas, es difícil analizar. Y mira que yo estudié Argentina, además yo estudié ahí, en Argentina. Yo estudié ahí. Y me resulta todavía incomprensible, ¿no? Primero que el argentino mostró que era peronista, simple y llanamente. Sí. Es un partido que va a quedarse ahí por mucho tiempo y que bueno, lo hizo a pesar de todas las acusaciones, a pesar de todo esto. Por ahí el rector de la universidad donde yo estudié, que terminó siendo muy amigo, me dijo ayer, es que está bien el discurso de Milei, pero el discurso de Milei se olvidó de considerar a la clase obrera, a la clase trabajadora, me dijo. Y la democracia en Argentina no funciona sin que eso considere. Y el único partido que más o menos considera eso, por supuesto, el peronismo tiene los sindicatos, es el partido peronista. Y eso, mucho después, me dice, bueno, se eligió al menos malo en todo caso, porque lo que ha hecho Massa tampoco es una maravilla. No ha podido hacer eso. Pero bueno, volviendo un poco volviendo a Ecuador, es cierto aquello de que las expectativas tienden a ser mayores que las posibilidades. Y yo creo que Daniel Noboa, pues con todo el éxito que yo le deseo, porque esas nuevas generaciones traen nuevas ideas, nuevas cosas, se va a encontrar con eso, ¿no? Se encuentra con eso porque hay un problema de seguridad grave. Y cuando estaba revisando papeles, cuando yo vi el tema de la seguridad, dije, oye, me recordé, no sé por qué razón, pero me recordé inmediatamente del presidente de Ecuador. ¿Del presidente? De El Salvador. Bukele. Claro. Nayib Bukele. Me acordé de él porque él lo primero que abordó fue el tema de seguridad, independientemente de todo, un poco para
calmar un poco políticamente para generarse más votos, más apoyo, y de hecho lo consiguió. Ese es el primer problema. ¿Cómo va a abordar ese tema cuando, es decir, por la costumbre que nosotros tenemos todos, hay un montón de decisiones que tienen que ver con seguridad, que pasan por un Congreso que no le es afín a él? Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema económico. La pobreza en Ecuador es grande. Tú viviste en Ecuador y sabes cómo está ese país. No es un país que podría decir que tiene una economía suficientemente diversificada como para satisfacer las necesidades. Y después hay un tema que es muy importante, que es el relacionamiento externo de Ecuador, y que eso va a requerir mucha energía porque hay que recomponer muchas cosas, empezando la relación con Estados Unidos. Sí, no, es un cóctel de cosas que precisamente, o sea, la convulsión es en todos los sectores, porque los primordiales son, como tú bien lo dices, la seguridad y por otro lado el económico, porque el económico para diciembre, o sea que están ya en menos de 45 días, o sí, más o menos 50 días, tenemos los pagos de fin de año de los funcionarios públicos. Sí. Y no hay presupuesto, y se necesitan 5.000 millones de dólares. Ya ellos recibieron una gran parte en un convenio que hicieron a inicios del gobierno de Lazo con el Fondo Monetario, pero ellos no se han acercado de nuevo al Fondo Monetario. Entonces, eso es un grave problema que tienes, porque eso te va a crear un problema. Segundo, el país latinoamericano en los actuales momentos, que se encuentra después de Venezuela con el mayor número de migrantes, es Ecuador. Fíjate que el ecuatoriano, a raíz de la dolarización, comenzó a regresar a su país a invertir, claro, no en grandes negocios, porque no son millonarios que regresan, sino aquel migrante que se había venido a Estados Unidos, a Venezuela, regresó a Ecuador y vivía muy confortablemente. Lamentablemente eso se ha perdido y están volviendo a salir del país. Entonces es un problema bastante serio. Y si no se arregla eso de la faltante del económico que hay, estamos mal, porque Ecuador podría perder el programa de dolarización que tiene desde hace 20 años. Y entonces perdería tendría que recurrir nuevamente a una moneda, no sé, el sucre, el peso, lo que sea, lo que se designe, y será bastante complicado. Sí, tienes toda la razón. A mí se me pasó eso. Tienes toda la razón. Y además, ellos tienen, entonces, ¿qué es la característica que lo que recalcan muchas personas? Los recursos que le quedarían a Noboa. Bueno, uno de ellos es precisamente subir el IVA, que ya de por sí es bastante caro, o tendría que hacer una lista que ayudara, como tú bien lo dices, a las personas más necesitadas, exceptuando de IVA alimentos y una cantidad de cosas, aunque los alimentos normalmente están exceptuados, pero hay otras cosas, inclusive llegaron a bajar los IVA para ayudar a la gente de los aparatos tecnológicos, computadoras y todo ese tipo de cosas, pero haría falta un mayor programa de redimensión del IVA. Y el otro sería el subsidio a la gasolina que existe allá, que es muy grande, que habría que subir la gasolina nuevamente. Y eso... Y tú sabes que eso es muy sensible. Un problema, porque si lo sube, tenemos las comunidades indígenas que son las primeras que salen a protestar a la calle, y entonces quieren tumbar el gobierno por eso. Entonces, él está en una cuerda floja, ¿no? Hay que ver. Me extrañó mucho fue fíjate, normalmente, y tú bien lo sabes, cuando el presidente toma posesión, un nuevo presidente, normalmente visita los países vecinos en su primera gira al exterior. O sea que en este caso correspondería
a Colombia y a Perú. Y a Perú, exacto. ¿Verdad? Uh-huh. Pero resulta que él va a España. Y yo pensé que iba a venir a Estados Unidos a conversar con el gobierno americano. Bueno, primero porque tiene que hablar sobre lo que ya comentamos antes, sobre las drogas y el tráfico de drogas y ese control. Y segundo, por los inversionistas. Pero lo va a hacer a España, buscando inversión española en Ecuador. España y Ecuador tienen un producto competitivo en común, que es el banano. Pero posiblemente ojalá y pueda lograr algo. Pero esa situación es muy difícil, porque lamentablemente los pañitos calientes que logró poner Lazo no fueron suficientes para reanimar la economía. Entonces tenemos seguridad, economía, después la asamblea, lograr una mayoría, porque muchas veces va a necesitar el apoyo de la asamblea para pasar alguna ley o alguna norma que tenga que ver con todo este entente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí veremos a ver cómo se desarrolla él y a ver cómo se transforma el problema. Si él logra, yo no creo que en 18 meses vaya a lograr solucionar todo. Pienso que algo, ¿no? Él hasta ahorita se ha mantenido en secreto, inclusive ha hecho reuniones, pero ha mantenido en secreto sus reuniones y sus conversaciones sobre la situación de Ecuador. Sí. Fíjate tú que hay cosas que, es decir, yo particularmente lamentaría, él se enfrenta a lo mismo que se enfrentó Lazo, porque uno no puede decir que Lazo fue un presidente, y te lo digo desde afuera en todo caso, pero tengo la impresión de que Lazo tenía realmente planes y proyectos, pero a él le faltó mucho más, y creo que lo hemos conversado en otra oportunidad, y esa es una experiencia que él debería tomar. En Ecuador, sobre todo, tú no puedes gobernar si no tienes una masa crítica en el Congreso, en la Asamblea Nacional. Sí. No, y él hay ahí una cosa, lo que le faltó a Lazo. A Lazo le faltó lo que conocemos nosotros como operador político. Uh-huh. Porque, claro, Lazo era un buen empresario, un gran banquero, pero no era en sí un político dedicado 24 horas a la política ecuatoriana. Su paso por la política fueron dos, allá cuando el presidente Yamil Maguad, que estuvo en la gobernación del Guaya, que fue ministro de Hacienda cuando se produjo el plan de dolarización. Entonces no ha habido, no tenía tampoco una experiencia, y lastimosamente su operador político de ese partido, que más que todo de partido político era un club de amigos, lamentablemente falleció, pero que a los 2 o 3 meses de posesionado Lazo. Entonces en esa parte quedó un poco huérfano de apoyo para lo que necesita. Claro, en el caso de Daniel no es así, porque él tiene un gran operador político, que es el papá. Que es el papá, exacto. Ya tiene vivencia. Y la mamá, porque hablamos siempre del padre, pero la madre es más política que el padre. Claro. Fue candidata a vicepresidenta hace muchos años. O sea, sabe y tiene los contactos de ese mundo político. Sí. Héctor, permítenos ir a una primera pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el embajador Héctor Quintero acerca de los retos y perspectivas del nuevo presidente de Ecuador. Ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Héctor Quintero acerca de los retos y expectativas del nuevo presidente de Ecuador. Dime una cosa, Héctor, a tu modo de ver, ¿cómo queda, no el correísmo, porque yo creo que es igual que el PSV, no, ¿cómo queda Correa en todo esto? Porque entiendo que al final de la campaña la propia señora trató de deslindarse
de poner distancia entre Correa y ella, porque lo que les estaba era quitando votos, no las estaba ayudando para nada. Mira, bueno, la verdad es que yo espero que se haya dado cuenta, porque eso tienes tú toda la razón. Y era lo que comentaba al principio. La noche de las elecciones hubo un enfrentamiento entre la candidata presidencial y la presidenta del partido Revolución Ciudadana, y Correa se enfrentaron. La presidenta del partido renunció y Luisa González, bueno, está conversando con un grupo que se quieren deslindar del correísmo. El correísmo, yo no creo que desaparece, porque en verdad en los tuétanos de algunos grupos ecuatorianos, sobre todo esta gente de la costa y aquellos que fueron beneficiados con su programa y su cosa, pues aspiran al puesto. Y otro es que, mira, yo creo que Correa debería él a los 2 días se contradijo y dijo, bueno, si él se porta bien, como diciendo, bueno, si se acerca menos, vamos a un abracito y tal, yo lo podría apoyar en la Asamblea Nacional. Pero yo creo que su obsesión es llegar de nuevo al poder, aunque sea por un golpe de Estado, que está descartado, porque él tiene un gran rechazo dentro de las Fuerzas Armadas y la policía. Y si tú te recuerdas, casi a finales de su periodo presidencial, hubo una manifestación de la policía y de las Fuerzas Armadas que se pensaba que iba a terminar en un golpe de Estado, precisamente por diferentes opiniones, y entre ellos había el caso de las drogas y después, porque estos carteles de la droga han penetrado las Fuerzas Armadas y han penetrado también la policía. Y el sistema de justicia, que es algo lo más importante de un país, es eso. Sí, bueno, lo estamos viendo nosotros en Venezuela, cómo está eso, ¿no? Entonces, yo pienso que no he visto ninguna otra noticia de Luisa González, pero ya algunos, inclusive, como dije al principio, diputados a la Asamblea, están estudiando la posibilidad de montar una tienda aparte, ¿no? Bueno, yo en un artículo que escribí, muchos analistas piensan que podría producirse el fin de Correa, ¿no? Pero yo no lo creo. Yo soy un poco optimista en que ya es el final. Correa desapareció. Él va a seguir insistiendo, va a tratar de seguir manteniendo, depende ahora de cómo se produce esta división en la Revolución Ciudadana, porque él lo que quiere es regresar a Ecuador, interferir en el Poder Judicial para que le anulen las sentencias por las cuales él tiene captura, porque él tiene ya una, pero todavía hay varios casos que están en estudios en la Corte Suprema. Y entre ellos algunos que poco antes de morir entregó Villavicencio a la fiscal general de Ecuador, entonces a la cual por supuesto Correa odia, ¿no? Porque es la que ha impulsado, una señora bastante preparada y muy decidida a desentar el país. Y ahí está el problema. Lo que pasa es que Correa, mira, con ese apoyo que tenían estas elecciones, porque tenían un comando electoral, eso está comprobado, en el consulado nuestro, en Quito. ¿Ah, sí? Ahí manejaban computadoras y todo ese tipo de cosas. Bárbaro. En México tenían otro, en Caracas tenían otro, en Argentina tenían otro. Y eso se interrogaba. Y recuérdate de aquello que hablamos de aquella reunión que hubo del grupo de Puebla y el foro de Sao Paulo hace como mes y medio, donde se determinó cuál iba a ser la estrategia de estas elecciones que están pendientes
bueno, en Argentina, en Ecuador y en Colombia ahora, ¿no? Entonces, claro, él va a seguir. Ahora, extraña mucho una cosa que sí me dijo alguien. Él era presentador en Noticias en Español, tenía un programa en la radiotelevisión rusa. ¿Quién En Russia TV. Sí, ese era, ¿cómo se llama? Correa. Yo lo recuerdo. Y regresó, pidió su regreso, se había separado, y regresó de nuevo a trabajar con RT. Entonces, se ve que no se va a quedar tranquilo, ¿no? Sí, lo que es él y aquella gringa que apoyaba a Chávez, ¿cómo se llamaba ella? ¿Te acuerdas? Una muchacha joven ecuatoriana. No, una norteamericana. Una norteamericana con una formación, un abogado norteamericano con una formación pero esa, sí, Gollinger y él entraron juntos a la televisión rusa. Sí, pero no sé, la Gollinger tiene mucho tiempo callada. Sí, pero ella sigue en la televisión rusa dando noticias y eso, ¿no? Pero digo, no se ha metido más con el caso de Venezuela, no ha dado más opiniones. Yo me imagino que el que le ponía atención era Chávez y no Maduro. Sí, yo creo que ella como que, bueno, como está sucediendo va con varios, ¿no? Que el animador de la fiesta era Chávez, no es Maduro. Maduro le está aguando la fiesta. Sí. Y es lo mismo que pasó en Cuba. O sea, cuando se murió Fidel, estaba Raúl, pero Raúl todavía formaba parte de esa mitología cubana. Pero Raúl ahora todavía vive, pero me imagino que el día que muera Raúl, pues la cosa cambiará también, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que Raúl tenía una vida personal bastante complicada, ¿no? Era un tipo que no era sano desde el punto de vista humano, ¿no? Sí, sí. Y además un tipo realmente espeluznante en todo caso, ¿no? No, y también la cosa es yo creo que Latinoamérica va y viene, ¿no? Está en ese péndulo que va y viene, y viene. Pero que se está moviendo muy rápido. La cuestión de Argentina, vamos a ver qué sucede en Colombia. Sí, pero ese péndulo se está moviendo demasiado rápido en todo caso, ¿no? El caso, y yo me preguntaba también si Daniel Noboa se hubiese esperado para lanzarse, si hubiesen puesto a otra persona en su cargo, a esperar las próximas elecciones que le diera más tiempo para producir algo mucho más sólido con una visión de mucho más largo plazo, que sea el periodo presidencial, que le diera, eso hubiese funcionado para Ecuador, eso hubiese funcionado para él. Pues claro, corría el peligro de que si hubiese ganado la candidata, muy probablemente ya estuviera Correa ahí, y Correa es un tipo que demostró que tiene cualidades políticas, pues. Sí, mira, yo creo que en ese momento, fíjate que los partidos tradicionales, como la izquierda democrática, que es de la socialdemocracia, no presentó candidato. Es que no había candidato. Por eso es que te digo, el salto generacional, sí. Fue generacional, fue muy largo. Claro. O sea, ahí se lleva una cantidad de gente, pero es que yo creo que después desde los años del correísmo, del 2000, hay muchos políticos que se fue retirando poco a poco, por políticos tradicionales. Y los otros, los que supuestamente heredaron ese paso adelante, no lograron cimentar. El único, y en una jugada maestra, porque en verdad que lo que hizo Lenín Moreno fue una jugada maestra, sí, ¿no? Sí. Se dejó elegir por Correa y después y lo llevan preso y se acabó, ¿no? Sí. O sea que, pero de resto no ha habido así, no había, o sea, viendo en el panorama, bueno, por eso que te digo, ahora hay Yacu Pérez, que es una de esta generación de relevo,
Está Son Snyder, que fue vicepresidente, está Juan Carlos Holguín, está Daniel Noboa. O sea, son gente de esa nueva generación política, posiblemente con poca experiencia en cargos políticos, porque la mayoría viene, con excepción de Yacu. Yacu viene más bien del sector académico de investigación, pero los otros vienen casi todos desde el punto de vista empresarial. Sí. Entonces, sí, lo que me dice es que efectivamente el Daniel Noboa tiene que moverse, pero en cualquier terreno para ganar apoyos dentro del Congreso, y ahí hay que pensar incluso en hacer un gobierno de coalición, incluyendo miembros de otros partidos. Es decir, esa sería una jugada política que pudiera impactar enormemente al correísmo, pero sobre todo teniendo en mente que nosotros los seres humanos somos muy complicados. Y digo complicado entre comillas porque una de las cosas básicas del ser humano que él necesita para poder desarrollarse es la seguridad, pero la seguridad de todo tipo. Y creo que ese es el principal reto. Ahí es donde él tiene que actuar básicamente y con mucha fuerza y poder. Demostrar que sí está en condiciones y darle un poco de paz a los ecuatorianos que la necesitan, y sería la única manera de asegurar su triunfo en el próximo periodo, porque estamos hablando del año que viene, las elecciones. Eso sí, no es cualquier cosa. En el 25. En el 25, ¿no? Pero ya ahora, en noviembre del año que viene. Febrero del 25 sería la primera vuelta. Claro, pero ya en noviembre tiene que inscribirse, tiene que postularse como aspirante a la presidencia. Claro. Bueno, esas normas están ahí un poco en estudio, porque como se produjo este caso extraordinario, no estaba complicado, no estaba descrito en esta situación en las normas del Consejo Nacional Electoral, y posiblemente las atrasen un poco, o sea, las atrasen para el primer trimestre las postulaciones para el primer trimestre del año 24, para que, bueno, le dé tiempo por lo menos a sentarse en la silla, ¿no? Porque sí. La situación es muy complicada, Luis, porque sí. Tiene tres factores que si logra por lo menos arreglar uno, la inseguridad, otro, la corrupción. Sí. La corrupción es muy grande, muy grande. Y el tercero es la situación económica, sí. Que no son casos fáciles de resolver, verdaderamente no. Sí. Mira, y volviendo un poco, saliendo de la frontera, pues como yo dije en un escrito, pues que se le deseaba la mejor suerte al presidente de Ecuador. Es decir, ser político no es fácil en ninguna parte del mundo, pero sobre todo en América Latina no es fácil serlo, definitivamente. Se necesitan muchas cualidades. Pero ya en el caso de Venezuela, por ejemplo, ya era voz populi que María Corina ganara, pero no con ese porcentaje tan grande, del 93%, lo cual, imagínate, sí, tampoco... 93% es demasiado. Pero demasiado. Demasiado, sí, 93%, y bueno, ojalá y se cumpla, pero fíjate, fue un buen mensaje, en primer lugar, de la población, de la sociedad, buen mensaje dirigido a Maduro y a su gente. Pero sin embargo, ese mensaje va a tener una respuesta y ya comienza a tenerla, por lo menos a través de los micrófonos. Este señor Diosdado Cabello dijo cualquier cosa descabellada por los micrófonos, por la televisión. Impresionante. Pero más aún, la esposa de Maduro, Cilia Flores. Bueno, la verdadera que manda, como dice. La verdadera que manda, exactamente. Prometió cárcel. ¿Prometió? Cárcel a aquellos sobresalientes que han votado. Es decir, no es la primera vez que lo vemos en todo caso. Para ellos es muy difícil perder unas elecciones y entregarse. Sí, claro. Y entregar el poder.
Entregar el poder e Que- ir preso, además. Sí, y van presos. Mm. Son muchos los casos que hay y que están pendientes. No solo es el de la Corte Penal Internacional. Así es. Hay unos juicios aquí en Estados Unidos donde precisamente los grandes actores. Es más, fíjate que, ok, se levantaron las sanciones, pero los letreritos eso de se busca, Eso continúa. es que continúa tranquilo. Sí. O sea, que en cualquier esquina que lo consigan, le meten el guante y se acabó. Sí. Así Entonces, ellos ahorita, vamos a decir, no están ni siquiera protegiéndose con la inmunidad de su cargo, ¿no? Sino que se están protegiendo con la inmunidad de sus armas. Sí. Sí, porque claro, sí, como dicen algunos, bueno, pero Estados Unidos puede mandar, sí, Estados Unidos puede mandar un grupo a ponerlo preso, pero ¿y cuántos muertos nos va a costar eso? Sí, los costos son Entonces, más altos. Sí. Es una situación complicada, es una situación en que ellos van a querer negociar y no sé si la oposición, en este caso representada por María Corina, vaya a querer hacerlo, porque son muchas las cosas que están en juego. Y además hay un factor que para mí sumamente importante y a veces me he hecho ese panorama. Ok, supongamos que ellos entreguen y toda esa cosa. ¿Cuántos meses de paz vamos a tener antes que volvamos a vivir lo de los años 60 y 70 con la guerrilla? Sí. Bueno, recordemos que ellos fueron varios de ellos son los que inventaron la guerrilla. Sí. Las guerrillas urbanas, por supuesto. Volveremos a aquellos que, bueno, usted debe acordar porque estábamos en la universidad. Tenían los asaltos a los bancos, los secuestros, todo ese tipo de cosas. O se van ellos a ir para su casa tranquilos a cuidar a los nietos. No creo. Hasta ahora lo han demostrado, porque si hay una prioridad es que ellos se tienen que cuidar. Sí. Eso es básico. Y es que tú sabes que lo peligroso de esos cargos es que tú no sabes quién te puede traicionar. Sí. Y la otra cosa es que la audiencia tiene que tener claro que cuando se habla de suspensión de sanciones, no es tal porque las sanciones que se suspendieron, esa flexibilización de las acciones, llamémoslo así, creo que es el término exacto, está dirigido básicamente a una cuestión petrolera y que tiene que ver básicamente con una empresa petrolera estadounidense. Sí, y que ellos no reciben el dinero. Lo recibe la empresa. Lo recibe la empresa y después de allí ese dinero se tiene que distribuir de acuerdo con las consideraciones que haga los PAP. O sea, asistencia humanitaria, asistencia sanitaria, ese tipo de cosas. O sea que eso, por lo menos, se salvaguarda algo de lo que queda del patrimonio nacional, porque lo otro no se sabe. Fíjate que se cumplieron 6 meses de la desaparición de Tarek El Ansari. Sí. No han vuelto a decir ni dónde está, ni nada. Yo creo que te comenté una vez que mi sospecha es aquella extraña visita del presidente iraní a Caracas sin ton ni son. Sí. Muchos me han comentado que en el avión del presidente se llevaron a Tarek. Muy probablemente porque acaba un primo de él que está mezclado dentro de las acusaciones, apareció repentinamente hace 2 o 3 días fotografiado en Dubái. Sí, entonces y nadie habla de esos poquitos dineros, ¿no? 30 y pico mil millones de dólares, que ese dinerillo que se llevaron, unas cuantas lochas. Esas minucias. Entonces, nadie habla más de eso. Sí. Héctor, nos quedan 5 minutos, pero quisiera que tú me dieras algunas reflexiones sobre lo de Argentina. Dime. Sobre Argentina. Sí, sobre Argentina. Mira, Argentina. Argentina como aquel tango de robar cuesta abajo en la rodada. Eso es verdad. Pero estoy tratando de acordarme de una letra de otro tango que decía, bueno, que ellos van y vienen, ellos son como
como la ola, ¿no? Sube y baja, va para allá. Es difícil porque cuando conversábamos de los resultados electorales en Argentina, ¿tú sabes qué me llama la atención? Que me pareciera que Sergio Massa está agrupando al peronismo y no al kirchnerismo. Es que no le queda otra salida. Entonces no sabemos si ese peronismo que está apoyando a Sergio Massa en verdad patee a los kirchneristas, ¿no? Sí, lo que pasa es que él no se puede retratar, es la impresión que tengo, con el kirchnerismo que está tan cuestionado en el país. No se puede retratar con el kirchnerismo porque es que el kirchnerismo está muy bien. Sergio Massa fue prácticamente, estuvo casi 3 años, ¿no? Sí. De presidente de la Cámara de Diputados. Sí, sí. Aún con la oposición de Cristina. Y después cuando Fernández lo quiso nombrar ministro de Economía, pues no era el candidato de Cristina. Se recuerda que ahí hubo un aquelarre entre los Fernández. Sí. Y entonces ahí se complicó la cosa, ¿no? Y bueno, y él se ha levantado, y yo creo que se ha levantado solo, porque fíjate que para mí tiene bastante admiración, porque ninguno de los dos Fernández participó en la campaña electoral. Sí. En grandes mítines, ni nada. Se han mantenido apartados totalmente. Y es más, fíjate que el domingo Cristina se fue a Río Gallego, creo que fue, a esperar los resultados y no en Buenos Aires, donde estaba el comando de campaña. Y ninguno se ha pronunciado, además, ninguno del gobierno se ha pronunciado. Sí, están callados. Están callados y bueno. Entonces, el único que se ha echado esa campaña electoral al hombro ha sido Sergio Massa, ¿no? Sí. Entonces, hay que esperar a ver qué pasa. Y si logra terminar de conquistar, porque hay 2 partidos pequeños, uno de la izquierda y uno creo que es una excesión del kirchnerismo por allí, que entre los dos tienen algún porcentaje así como un 7%, que claro, ahí le daría un 40%, ¿no? Pero bueno, también hay que ver dentro de su atípica forma de ser de Milei, qué logra con el macrismo y qué logra con otros 2 partidos que están por allí distribuidos, que se identifican como de derecha. Sí, bueno, yo creo que con el macrismo no va a conseguir gran cosa, porque él le ofreció un cargo a Macri que lo trató de incorporar a su campaña y Macri no aceptó. Sé que eso es una buena señal. Pero te quiero decir una cosa. Uno de los profesores que yo tuve en la Universidad de Buenos Aires me escribió, él sabe, yo le envío los artículos que escribo y eso. Y él ayer me escribió y me dijo, te sugiero este título. Y a mí me pareció incluso hasta irrespetuoso con los propios argentinos. Argentina, en el tapón del Darién. Pero bueno, no está lejos. Eso da letra punta nuevo. Así es. Pero no está lejos. No te imaginas la cantidad de argentinos que está saliendo de su país corriendo por lo que va a suceder en el futuro. Y fíjate que en estos días me sorprendió, porque son muchos los que están mudándose hacia Uruguay. O sea, unos lo han ido camufladamente, que van todas las semanas a hacerle el mercado porque les sale más económico hacer el mercado en Uruguay que en Argentina. Entonces es bastante complicado, ¿no? Ahora, recuérdate que también hay muchos de esos grupúsculos de las Madres de Mayo,
famosos estos piqueteros y todo ese tipo de gente que no sabemos cómo van a reaccionar. No, yo creo que esa gente vota sin duda alguna, por Sergio Massa. Sin duda alguna, creo que incluso el resultado de esta primera vuelta es importante, porque lo que falta es que juramenten a Sergio Massa como presidente de la República. Yo creo que esa tendencia no va a variar de acá al mes de noviembre, al 19 de noviembre, que se realiza la segunda vuelta. Bueno, mi querido amigo Héctor, hemos llegado al final del programa. Oye, te agradezco mucho el que me hayas aceptado. Gracias a ti por la invitación. Y fue un programa muy agradable, muy ameno y sobre todo muy lleno de información, y espero que la gente haya aprovechado para que se dé una idea de cuál es el escenario de América Latina en países de trascendental importancia como los nuestros. Gracias, Luis. Seguimos un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Tengan un buen día y gracias por la audiencia y al canal por la oportunidad. Sí, un fuerte abrazo, Héctor. Igualmente, cariño por caso. Bueno, muchas gracias. Amigas, Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa